Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que, estoy segura, les va a volar la cabeza, porque vamos a desvelar un secreto que ha estado en boca de todos, que ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones, el reencuentro y la reacción de Kerem Bürsin y Ander Zel. Sí, así como lo oyen. Esas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con su química arrolladora en pantalla, que se convirtieron en el epicentro de una devoción fan global, están de nuevo en el foco de atención, y las imágenes y los detalles que tenemos son simplemente impactantes y dignos de un análisis profundo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque hoy vamos a adentrarnos en un evento que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y ha encendido las redes sociales a nivel mundial. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante, algo que siempre digo porque sé que a muchos se les olvida con la emoción. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito. Un clic que les abre las puertas a un universo de contenido exclusivo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las primicias sobre sus celebridades favoritas. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un vídeo nuevo y estén siempre a la vanguardia. Ahora sí. Vamos a lo que vinimos. El corazón de este tema late con fuerza porque tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo de los fans, Kerem Bürsin y Ander Zel. Como muchos de ustedes saben, esta pareja se convirtió en la pareja de moda, en el epítome del romance televisivo gracias a su inolvidable trabajo en la serie Sen Kalkam, o ¿Será que te amo?, como la conocimos en muchos países de Latinoamérica y Europa. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y se metió de lleno en los corazones de millones de fans alrededor del globo. No era solo una buena actuación, era una química electrizante que hacía que cada escena fuera un evento. Durante el rodaje de la serie, su relación sentimental se hizo pública, y lo que siguió fue una auténtica locura mediática y fanática. Sus seguidores, cariñosamente conocidos como Hande Kerem fans, vivieron cada etapa de su noviazgo con una intensidad increíble, creando una comunidad digital apasionada, unificada y extremadamente activa. Compartían cada foto, cada publicación, cada detalle de su vida juntos, y el mundo del espectáculo parecía paralizarse ante cada noticia, cada rumor, cada pista que surgía sobre ellos. Fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Y es por eso que su ruptura, que ocurrió hace un tiempo, dejó a muchos con el corazón roto, con una sensación de vacío, por supuesto, con una chispa de esperanza de un posible regreso. Y es precisamente esa esperanza, esa nostalgia, o quizás la simple y pura curiosidad, lo que ha hecho que el reciente encuentro entre Kerem y Hande sea un auténtico terremoto mediático, un evento que ha hecho temblar las redes sociales y que ha dado pie a innumerables conversaciones. El evento en cuestión tuvo lugar hace muy poco y no fue un encuentro casual en un café o en un pasillo de supermercado. Se trataba de una gala muy especial, un evento de moda de gran prestigio, una de esas noches en las que la creme de la industria del entretenimiento turco se reúne para celebrar y para desfilar sobre la alfombra roja. La expectación era máxima, no solo por la presencia de tantas estrellas de renombre y las tendencias de moda que se iban a exhibir, sino porque, para sorpresa de muchos, para alegría de unos y para el nerviosismo de otros, Kerem Bürsin y Ander Zel coincidieron en el mismo lugar, en el mismo evento. Las redes sociales explotaron en el instante en que se filtraron las primeras imágenes de ambos asistiendo al evento, eso sí, por separado, cada uno con su propio séquito, cada uno marcando su entrada. Pero la pregunta que todos nos hacíamos, la que flotaba en el aire y en cada comentario de los fans era, ¿se verían? ¿Se hablarían?
¿Cuál sería su reacción al encontrarse después de tanto tiempo, después de la manera en que terminaron las cosas, después de que el público se acostumbrara a verlos juntos y ahora viéndolos por separado? La tensión era casi palpable, incluso a través de las pantallas de nuestros dispositivos. Los fans, aquellos incondicionales seguidores de su historia, aquellos que habían invertido emociones y esperanzas en su relación, estaban en vilo, esperando cada actualización, cada foto, cada rumor, cada susurro. Se compartían teorías elaboradas, y analizaban cada gesto, cada mirada, cada milisegundo de los pocos vídeos que empezaban a circular. La emoción era contagiosa, una marea de expectativas que inundaba las plataformas digitales. Y entonces, ocurrió. Los flashes de las cámaras, esas luces cegadoras que inmortalizan los momentos y a veces los construyen, no se hicieron esperar. Y en un momento dado, por esas vueltas que da la vida, por esas casualidades del destino y la impredecible organización de eventos, Kerem y Yandhi se cruzaron. No fue una escena orquestada, no fue un encuentro planeado para las cámaras, sino uno de esos azarosos giros que la vida nos depara. Las imágenes son lo que estamos analizando hoy, lo que ha alimentado este debate, y créanme, son dignas de un guión de cine, llenas de matices y de lecturas posibles. Al principio, se pudo observar un momento de sorpresa mutua. Ambos, impecablemente vestidos, con una elegancia natural que los caracteriza y que habla de su estatus de estrellas, parecían haber sido tomados por sorpresa por el encuentro. No fue un encuentro forzado, sino uno de esos azares que el destino nos juega, un cruce de caminos inesperado. La reacción inicial, y aquí es donde empieza lo interesante, fue una sonrisa. Sí, una sonrisa. No fue una sonrisa forzada, ni una mueca incómoda, ni un gesto de desagrado. Fue una sonrisa genuina, una sonrisa que, aunque quizás teñida de un cierto pudor, de la incomodidad propia de un encuentro inesperado con alguien con quien compartiste tanto, con quien se vivió una historia de amor pública y apasionada, y con quien la relación terminó de una forma no del todo clara o satisfactoria para el público, se mantuvo. Esa sonrisa fue el primer indicio de que quizás las cosas no eran tan dramáticas como algunos esperaban. Lo más interesante de este encuentro, y aquí es donde reside la gran sorpresa a la que alude nuestro título, es precisamente la madurez y la cordialidad que ambos demostraron. Lejos de las especulaciones más oscuras, de los rumores sobre posibles tensiones, reproches, o incluso de una confrontación silenciosa, Kerem y Yandhi se saludaron de una manera educada, profesional, lo que es más importante, con respeto mutuo. Hubo un breve intercambio de palabras. Aunque los labios de ambos se movían demasiado rápido para que los micrófonos de la prensa captaran el audio completo, un fragmento de diálogo siempre se escapa, o la prensa se las ingenia para obtener alguna declaración posterior. Sin embargo, el lenguaje corporal, esa forma silenciosa pero elocuente de comunicación, habla por sí solo. Se dieron la mano. Y en ese apretón de manos se percibió una conexión, no de romance, no de pasión desbordada, sino de una vieja amistad, de un pasado compartido que, a pesar de todo, de las idas y venidas, de las rupturas y las especulaciones, dejó una huella imborrable. Fue un gesto sutil pero significativo. Los periodistas, por supuesto, expertos en captar cada detalle y en generar titulares, no perdieron la oportunidad. Al ser preguntados por separado sobre el encuentro, sus respuestas fueron notablemente similares y coherentes, lo que refuerza la autenticidad de lo presenciado. Kerem, con su habitual carisma y su don de gentes, declaró algo así como, fue una coincidencia agradable. Nos deseamos lo mejor el uno al otro. Siempre hay respeto entre nosotros. Y Yandhi, con su dulzura característica y su profesionalismo a prueba de balas, coincidió, afirmando con una calma que tranquilizó a muchos, sí, nos encontramos y fue un saludo cordial. Siempre le desearé lo mejor. Estas declaraciones, aunque breves y concisas, fueron un bálsamo para los fans más esperanzados que anhelaban verlos bien,
y una confirmación contundente de que, a pesar de la separación, no hay rencores evidentes entre ellos, al menos en la superficie pública, en lo que a nosotros nos es dado ver. Lo que realmente llama la atención, y lo que nos lleva a reflexionar más profundamente, es la actitud de ambos. Ambos están en un momento profesional espléndido. Hande sigue cosechando éxitos rotundos con sus proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, está consolidando su carrera internacional con proyectos en Hollywood, demostrando su talento y su proyección global. Se nota que han crecido, que han evolucionado, tanto personal como profesionalmente. Este encuentro, en lugar de ser una oportunidad para avivar viejas llamas, para generar drama o para alimentar los rumores de reconciliación, fue más bien una demostración de que se puede mantener una relación civilizada y cordial con personas importantes que han formado parte de tu vida, incluso después de que el camino se separe. Es una lección de madurez, de profesionalismo y de crecimiento personal que vale la pena destacar y aplaudir. En un mundo donde las rupturas suelen ser escandalosas y polémicas, ellos optaron por la elegancia y la cordialidad. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron. N de comentarios, análisis, memes y debates apasionados. Los Hande Kerem fans, esa comunidad tan unida, se dividieron, como suele suceder en estos casos, entre quienes se entristecieron por no ver una reconciliación amorosa, que, seamos honestos, era poco probable en un evento público de estas características, y quienes se alegraron enormemente por la demostración de respeto mutuo y la ausencia de conflicto. Se crearon memes ingeniosos, se compartieron vídeos editados con música emotiva que evocaba los tiempos de Senkalkam, y las discusiones sobre si había algo o nada entre ellos continuaron sin descanso, alimentando la imaginación colectiva. Pero la realidad, tal como la vimos a través de las imágenes y las declaraciones, apunta a un encuentro maduro, respetuoso y, sobre todo, cordial. Es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande fue objeto de un escrutinio público constante. Cada paso, cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado hasta el más mínimo detalle por la prensa y por los fans. La presión mediática, sin duda, debió ser inmensa, un peso difícil de soportar. Quizás, este encuentro en un evento público, lejos de la intimidad de sus vidas pasadas, les permitió mostrar al mundo que han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama y de las relaciones personales con una entereza admirable, con una fortaleza que trasciende el drama superficial. Este evento nos deja varias reflexiones interesantes y nos permite ir más allá de la anécdota. Por un lado, la fuerza del fenómeno, Senkalkam, y de la pareja que formaron Kerem y Hande. Siguen teniendo un poder de convocatoria y una influencia enorme en sus seguidores, una capacidad de generar expectación que pocas parejas logran. Por otro lado, la capacidad de los artistas para separar lo profesional de lo personal y para mantener la cordialidad incluso después de rupturas mediáticas, un ejemplo de profesionalismo y de inteligencia emocional. Y finalmente, la eterna fascinación del público por las vidas privadas de las celebridades, y como un simple encuentro, un saludo en una alfombra roja, puede desatar tantas pasiones, tantas esperanzas y tantas especulaciones. Además, analizando las imágenes con detalle, se puede percibir una cierta seguridad en sí mismos por parte de ambos. Ya no son los jóvenes actores que se vieron envueltos en el torbellino de la fama hace unos años, quizás un poco abrumados por la intensidad de la atención. Ahora son profesionales consolidados, con una trayectoria sólida y una confianza en sí mismos que se reflejan en su porte, en su sonrisa y en su forma de interactuar. Su reacción no fue la de alguien que busca atención, que se aferra al pasado o que intenta reavivar algo, sino la de dos personas que se reconocen, se respetan y siguen adelante con sus vidas, con sus carreras, con sus caminos, habiendo aprendido de sus experiencias. Para concluir este capítulo de Secreto Revelado, podemos decir que el reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en esa gala de moda fue un momento cargado de expectativas, de tensión, de esperanza,
pero que se resolvió de la manera más madura y cordial posible. Lejos de las polémicas, de los dramas, de los enfrentamientos que muchos esperaban o incluso deseaban por morbo, vimos a dos profesionales que se saludaron con respeto, demostrando que es posible mantener una relación civilizada y cordial después de haber compartido momentos importantes en la vida. La sorpresa no fue un escándalo, no fue un drama, sino la demostración de una sana convivencia, de un mutuo aprecio y de un respeto por la historia que compartieron. Su reacción nos enseña que, a veces, la calma, la dignidad y la cordialidad son más impactantes y reveladoras que cualquier otra cosa. Es una lección de vida y de cómo manejar las situaciones complejas con elegancia. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos desvelado el secreto de este encuentro, hemos diseccionado las imágenes y las declaraciones, y espero que les haya parecido tan intrigante, esclarecedor y reflexivo como a nosotros. Ha sido un placer traerles esta información y analizarla juntos, desentrañando las capas de significado que hay detrás de un simple saludo. Recuerden que sus opiniones son súper valiosas para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Así que me encantaría leer en los comentarios qué les pareció este reencuentro, si les sorprendió su reacción, si esperaban algo diferente, o qué piensan sobre la forma en que manejaron esta situación tan mediática. Dejen volar su imaginación, compartan sus reflexiones y participen en la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor o entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que nos anima muchísimo, compartirlo con sus amigos, con otros fans, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para US Tips. Gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos revelados y análisis en profundidad. Un abrazo enorme y hasta la próxima.